Las noticias de hoy en Estados Unidos. The Washington Post ilustra su primera página con una pareja que se abrazan conmovidos frente a la tienda que fue el escenario terrible, trágico, sangriento del tiroteo de esta semana, donde resultaron 10 personas muertas. La masacre deja a otra ciudad llorando. Ese es el gran titular del Washington Post. Un hombre de 21 años es acusado de la masacre. El presidente Biden llama al Senado luego de la masacre, luego de las masacres en Georgia y en Colorado. El diario The New York Times es bastante más impactante en su gran titular de hoy. A todo lo ancho de su primera página, Atlanta y Boulder, 18 muertes en una semana. Dicho así, esto pues sin duda sacude. Una mujer se arrodilla frente a las flores que han colocado para manifestar dolor, condolencias por las muertes, y atrás está la tienda de alimentos, el King Super, donde pues iban a comprar. La reseña del The New York Times impacta en este sentido. Dice: Boulder, Colorado, vinieron a King Supers, a la tienda, en una tarde gris del lunes, pues, a cumplir con las pequeñas misiones de la vida. Una mujer fue a recoger una prescripción médica. Un retirado estaba esperando en la línea para para pagar sus alimentos. La manager de 25 años estaba al frente de la tienda, como siempre, contenta de ayudar. Entonces, por segunda vez en una semana, en otro día laboral en Estados Unidos, se repitió la escena de un hombre armado, listo pues para la masacre, esta vez a más de 1,000 millas de distancia de Atlanta, donde las familias de las 8 personas asesinadas en otra masacre todavía estaban planificando sus funerales. Para cuando todo había terminado, 10 personas estaban muertas, incluyendo el oficial de policía, un oficial de policía de Boulder, y por lo menos 3 empleados de la tienda King Supers. Y la gente en todo el estado de Colorado pues eran sacudidos por el legado que tienen desde la masacre de 1999 en el High School de Columbine, pues que sacudió en su momento también al país. A todas estas, hay otra nota donde dice, enfrentando el segundo ataque masivo en una semana, el presidente Biden y los demócratas en Capitol Hill llamaron ayer martes para una acción rápida para poder adelantar leyes que hagan más estricta la posesión de armas. Un llamado que fue de inmediato bloqueado por la oposición del Partido Republicano. Se ilustra esto con las fotografías de 8 de las víctimas. Aquí está la manager de la tienda, una jovencita de apenas 25 años, Ricky Olds. Una modista, Lynn Murray, de 62 años, el oficial de policía, Eric Taylor, de 51 años. Y no lo publica el The New York Times, pero sí tenemos la fotografía del asesino, Ahmad al-Aliwi Alisa, un hombre blanco, de ojos verdes, de espesa barba, incipiente calvicie, que es retratado pues con la mirada perdida. Se le ha acusado se le han hecho cargos por 10
asesinatos. Con relación al tema de las armas, la reseña que tengo acá de la agencia Reuters dice: el presidente Biden exige al Congreso, urge al Congreso para que apruebe una ley que va a establecer control de armas y tomar acciones rápidas para detener la violencia masiva, según el comunicado de la Casa Blanca. No necesito esperar otro minuto, mucho menos una hora, para dar los pasos que exige el sentido común. Hay que salvar vidas en el futuro. Le exijo a mis colegas, tanto en la Cámara como en el Senado, que actúen, dijo ayer el propio presidente Biden, y la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, le dijo a los reporteros que el presidente está considerando todo un amplio margen de medidas ejecutivas que hay que tomar. El individuo actuó con un arma de asalto, es decir, no fue con una pistola, un arma de asalto, que es donde está precisamente el problema. En noticias más positivas, este es un despacho de AP. La Casa Blanca informó que la próxima semana se distribuirán 27 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, más de 3 veces la cantidad de cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo hace poco más de 2 meses. El coordinador de la respuesta al coronavirus, Jeff Zients, informó a los gobernadores en su conferencia telefónica semanal que la próxima semana se enviarán 23 millones de dosis de Pfizer y Moderna y alrededor de 4 millones de la vacuna de dosis única de Johnson & Johnson. Aproximadamente 18 millones de esas vacunas se entregarán directamente a los estados y jurisdicciones para que las administren, según dijo la vocera Jen Psaki. Otra noticia positiva tenemos ahora se me extravió sobre los pronósticos que tienen el señor Jerome Powell y, a ver, aquí lo tengo. Powell y la señora Yellen, la secretaria del Tesoro, ven la economía de Estados Unidos acelerando y sin riesgo de inflación. El presidente de la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de Estados Unidos, Jerome Powell, afirmó ayer martes que la recuperación progresa más rápido de lo esperado. Esto al comentar las perspectivas económicas en la primera economía mundial, e insistió en que el riesgo de inflación persistente es bajo. Esperamos que la inflación repunte a lo largo del año, pero no será ni particularmente grande ni persistente, dijo Powell en su comparecencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Esa comparecencia la hizo junto a la secretaria del Tesoro, la señora Janet Yellen. El Senado ha aprobado ha confirmado al señor Marty Walsh como secretario del Trabajo. Dice la nota de Reuters, el Senado confirmó al ex dirigente sindical Marty Walsh, hijo de inmigrantes, como el próximo secretario del Trabajo, alimentando así los esfuerzos, aplaudiendo así, consolidando los esfuerzos del presidente Biden de ampliar la protección para los trabajadores. Esto se asume como una victoria del movimiento sindical de los Estados Unidos. Y finalmente tenemos acá que esta información llega desde Ciudad de México. México y Estados Unidos discutieron temas de migración y desarrollo regional durante una serie de reuniones de alto nivel realizadas en México en el día de ayer, en momentos en que el creciente número de migrantes que llegan a su frontera compartida ha generado preocupación en ambos países. Al gobierno del presidente Joe Biden le preocupa el número de familias migrantes y de menores sin compañía adulta que han llegado a la frontera entre México y Estados Unidos en los últimos meses.
la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, actualmente la principal asesora de la Casa Blanca en materia fronteriza, y Juan González, director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, estuvieron acompañados por Ricardo Zúñiga, quien fue nombrado recientemente como enviado especial para el Triángulo Norte. Llaman Triángulo Norte el que conforman Guatemala, Honduras y Salvador, en el norte de la América Central. En una reunión en la que participó el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, las dos delegaciones discutieron acciones humanitarias para impulsar en el corto plazo un desarrollo económico inclusivo en el norte de Centroamérica. El reloj indica 7:20 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo la primera página del diario El Nacional de Caracas. La FAO y el PMA alertan sobre el riesgo de hambruna en el país. Se dispara la desnutrición en el mundo. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Programa Mundial de Alimentos, PMA, lanzaron un llamado de atención sobre los efectos económicos de la pandemia del coronavirus en el mundo y en la región latinoamericana. Cita textual: en Venezuela, la seguridad alimentaria empeorará especialmente debido a la hiperinflación y el endurecimiento de las sanciones internacionales que han supuesto la casi total suspensión de la exportación de petróleo, la fuente principal de ingresos externos del país, y han derivado en precios de comida en alza, dice el informe. Por otra parte, se destaca esta noticia: el sector privado aún no tiene autorización para adquirir vacunas. El presidente de Fede Cámaras, Ricardo Cusano, no sabe de dónde salió la información que dio el diputado oficialista Óscar Ronderos, quien la semana pasada aseguró que el régimen había otorgado el permiso para que los empresarios adquirieran 5 millones de vacunas Sputnik V. Reiteró que el sector privado quiere colaborar en la logística para la inmunización, pero que no tienen detalles sobre el proyecto definitivo para la obtención del fármaco. También se lee: las primeras inmunizaciones que llegarán a Venezuela por COVAX son de AstraZeneca. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige revelar la lista de militares detenidos y permitirles evaluación médica. Con relación al tema de la hambruna, hay un trabajo publicado en El Estímulo. La hambrienta Venezuela exporta ganado para mataderos del Medio Oriente. Empresarios conectados con el gobierno de Nicolás Maduro comenzaron a exportar ganado vivo en barcos para mataderos del Medio Oriente, mientras el consumo interno de carnes y otras proteínas se derrumba estrepitosamente, porque la familia promedio venezolana no tiene cómo comprar estos alimentos y aumentan el hambre y la desnutrición. Son más contradicciones del socialismo chavista, dice acá. Y en medio de esta información hay un tuit de Aquiles Hopkins, el presidente de FedeAgro: la escasez de gasoil es muy grave. Si no hay una solución, aunque sea transitoria, en los próximos 15 días comenzará la paralización de toda la cadena productiva. Eso se lo declaró a la BBC. Y dice: en Venezuela el kilo de carne de res ronda hoy en torno a $3 o $4 y es de los más bajos de América. Sin embargo, ni aún así se puede comprar, dado el bajo ingreso de los venezolanos. Dice la nota: la carne de Venezuela es la más económica de Latinoamérica y de muchos países del mundo, pero hay un tema de escaso poder adquisitivo que ha hecho bajar el consumo proteínico a los venezolanos. En el 2019 el consumo promedio de carne llegó a solo 5 kilos anuales por persona, contra 23 kilos en el 2018. Y si el 2020 fue peor, se imaginará usted las cifras. Y en Crónica.1 leo esto: una eventual reconversión de 3 ceros menos, es decir, vamos a seguir quitando ceros, perdería efecto en 15 meses por la inflación. El economista Jesús Palacios,
calcula que el billete de más alta denominación debería ser de 26 millones de bolívares para compensar la inflación acumulada desde el 2019. Ni reconvertir la moneda, ni el paso a un esquema digital tendrán efecto si sigue la hiperinflación. Y esta, por lo visto, va a seguir. Esas las principales informaciones que nos llegan desde Venezuela. Hay esta que viene de La Voz de América. Hay un senador estadounidense que aboga por permitir el intercambio de diésel con Venezuela. El legislador asegura reconocer que la administración del presidente Biden está revisando su política hacia Venezuela. El gobierno de Maduro ha calificado las sanciones como medidas coercitivas unilaterales. Estamos hablando del senador Chris Murphy. Y esta información llega desde el Vaticano. La Congregación Religiosa Legionarios de Cristo publicó el 22 datos de 27 sacerdotes que abusaron sexualmente de 170 menores, como parte de un proceso de renovación iniciado a raíz del escándalo extendido 2 años antes de la muerte de su fundador, Marcial Maciel, en el 2008, al recibir en 2006 la condena del Papa y en 2010 ordenar el inicio de una inspección. Los casos expuestos se dieron en Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, España, Estados Unidos y México, entre otros países. Y los jesuitas rompen silencio eclesial y piden perdón por abusos en sexo de 96 religiosos desde 1929. Son las 7:25 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. A ver, un nuevo escándalo venezolano salpica en España. Ahora se trata de esto que ha denunciado el país y sobre lo cual tendremos una entrevista más adelante. Resulta que Javier Alvarado, el padre del joven homónimo por donde comenzó todo el escándalo, los bolichicos empezaron a darse favores. Cuando era viceministro de Energía de Hugo Chávez, es decir, de Rafael Ramírez como ministro de Energía, cobró 1.700.000 euros de una editorial de libros de cocina en Madrid a cambio de asesoramiento energético. Y esto cuando todavía está muy, muy fresco, y ahora es cuando, el escándalo de Plus Ultra. Esta información nos llega hoy de Madrid. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ¿recuerdan? El mismo que se reunió en Barajas con Delcy Rodríguez y dio pie al llamado Delcy Gate. Pues bien, este señor Ábalos ha declinado contestar en el Congreso a las preguntas que le formulaba el PP sobre la concesión de una ayuda pública de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra y ha acusado a los populares de tratar de hacer ruido para tapar la declaración de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy ante el tribunal del caso de los papeles de Bárcenas. Es una desfachatez, sin duda alguna, porque una cosa seguramente no tiene nada que ver con la otra. El problema de los populares, como les dicen a los del PP, es de ellos, y el ministro Ábalos, quien para todos es el más importante dentro del PSOE, luego de Pedro Sánchez, debería explicar por qué se le dio esa ayuda a Plus Ultra. Recordemos que cuando se habla de los verdaderos propietarios de Plus Ultra, todo apunta a un individuo llamado Camilo Ibrahim. Y este individuo, Camilo Ibrahim, según las informaciones que han llegado desde España, nos conduce este nombre a los de Cilia Flores, la autollamada primera combatiente, y Delcy Rodríguez, la amiga del señor Ábalos con la que se reunieron allí en plena noche en el aeropuerto de Barajas. ¿Alguien hablará? ¿Se llegará a la verdad de todo esto?